Lisa cruzó las puertas de cristal del centro comunitario Riverside una tarde lluviosa de jueves. Sus viejas zapatillas rechinaban contra el suelo pulido mientras avanzaba por el pasillo. Siguiendo el sonido de la música de piano, aferró un sobre desgastado que contenía 3 billetes de $20 arrugados. Dinero que había ahorrado de sus propinas en el restaurante local durante los últimos 2 meses. El centro comunitario olía a café y a libros viejos. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo, iluminando todo con un tenue resplandor amarillo. Lisa había pasado por delante de este edificio cientos de veces de camino al trabajo, pero nunca imaginó que realmente cruzaría sus puertas. A los 45 años, por fin tenía suficiente dinero para hacer algo con lo que había soñado durante décadas. Encontró la sala de música al final del pasillo. A través de la pequeña ventana de la puerta, pudo ver a unas 12 personas sentadas en sillas plegables dispuestas en semicírculo. La mayoría parecían tener entre 60 y 70 años, bien vestidos, con cortes de pelo impecables y bolsos y maletines de aspecto caro. Lisa bajó la vista hacia sus vaqueros descoloridos y el suéter que había comprado en una tienda de segunda mano hacía 3 años. Quizás fuera un error, pero había llegado hasta allí. Llamó suavemente a la puerta y entró. La conversación se interrumpió. 12 pares de ojos se giraron para mirarla. Lisa sintió que se le encendían las mejillas mientras permanecía en el umbral, consciente de repente de lo diferente que se veía de todos los demás en la habitación. ¿Puedo ayudarla?, preguntó un hombre alto, canoso y con gafas de montura metálica. Llevaba un traje negro que parecía haber costado más de lo que Lisa había ganado en un mes. Su voz era nítida y formal, como la de un presentador de noticias. «Estoy aquí para la clase de piano», dijo Lisa en voz baja. «La clase para principiantes». El hombre la miró de arriba abajo, con una expresión que pasó de la confusión a lo que parecía una leve molestia. «¿Estás segura de que estás en el lugar correcto? Este es un programa de educación para adultos». Lisa sintió que su rostro se sonrojaba aún más. «Sí, estoy segura. Llamé la semana pasada y registré a Lisa Martínez». El hombre revisó su portapapeles, repasando una lista de nombres con el dedo. «Ah, sí. Aquí tiene». No parecía contento. «Soy el profesor Davidson. Bienvenidos a Piano Clásico para Principiantes Adultos». Lisa asintió y buscó una silla vacía con la mirada. La única disponible estaba en la esquina del fondo, lo cual le parecía bien. De todos modos, prefería mantenerse alejada de los focos. Mientras caminaba hacia su asiento, oyó susurros y sintió que más ojos la seguían. «Es una estudiante nueva», susurró alguien, no muy bajo. «Parece tan joven», dijo otra persona. «Me pregunto cuál será su historia». Lisa se sentó y puso las manos en su regazo. Tenía las palmas ásperas y callosas por años de lavar platos y limpiar mesas. Trabajaba 6 días a la semana en el restaurante de Mel, empezando su turno a las 5 de la mañana y terminando sobre las 3 de la tarde. Casi todos los días llegaba tan cansada a casa que apenas podía mantener los ojos abiertos para cenar, pero siempre había soñado con tocar el piano. El profesor Davidson continuó con lo que parecía ser la mitad de una clase sobre la postura correcta. «Recuerda, la espalda debe estar recta y los hombros relajados. Piensa en una cuerda que te tira hacia arriba desde la coronilla». Hizo una demostración frente al piano vertical que estaba al frente del aula. Lisa observaba atentamente, absorbiendo cada palabra. Llevaba tanto tiempo esperando esta oportunidad que no quería perderse ni un solo detalle. «Ahora, recorramos la sala y pidamos a todos que se presenten». El profesor Davidson dijo: «Cuéntanos tu nombre, a qué te dedicas y por qué decidiste tomar clases de piano». Uno a uno, los demás estudiantes compartieron sus historias. Estaba Margaret, una presidenta de banco jubilada que siempre había querido aprender piano, pero nunca había tenido tiempo durante su carrera. Robert era un médico jubilado cuya esposa le había pagado clases para su 70 cumpleaños.
Patricia era dueña de 3 galerías de arte y pensaba que el piano la ayudaría a apreciar mejor la música clásica. Todos tenían carreras interesantes y logros impresionantes. Hablaban de sus casas de vacaciones y de las ceremonias de graduación universitaria de sus nietos. Mencionaron catas de vino, clubes de lectura y eventos benéficos. Entonces, le tocó el turno a Lisa. «Soy Lisa», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «Trabajo en Mel's Diner, en el centro. Siempre he querido tocar el piano desde pequeña, pero nunca había tenido la oportunidad». La sala se quedó en silencio por un momento. Lisa sintió que la gente intercambiaba miradas, aunque mantenía la vista fija en sus manos. «Bueno», dijo el profesor Davidson, carraspeando. «La música es para todos, supongo. ¿Qué experiencia tienes con el piano?» Lisa dudó. ¿Cómo podía explicarlo sin entrar en detalles que no estaba lista para compartir? «Jugué un poco de joven», dijo finalmente. «Pero tuve que parar a los 16. Problemas familiares». El profesor Davidson asintió brevemente. «Bueno, empezaremos con lo básico. No se puede dar nada por sentado, independientemente de lo que piense la gente. Lo que recuerdan de su infancia». La forma en que lo dijo hizo que Lisa se sintiera pequeña. Asintió e intentó sonreír. Durante la siguiente hora, el profesor Davidson les enseñó ejercicios básicos para los dedos y las posiciones de las manos. Les enseñó cómo sentarse correctamente en el banco del piano y cómo curvar los dedos sobre las teclas. Lisa prestó atención a cada palabra, aunque gran parte de lo que enseñaba le resultaba familiar, como si recordara un idioma que conocía. Cuando llegó el momento de que los alumnos intentaran los ejercicios por su cuenta, el profesor Davidson les pidió que se turnaran al piano. Margaret fue primero, luego Robert y luego Patricia. A todos les costó coordinar, pero el profesor Davidson fue paciente y los animó. «Muy bien, Margaret. Le estás pillando el truco. Excelente progreso, Robert. Veo que has estado practicando». Cuando fue el turno de Lisa, se acercó al piano y se sentó en el banco. Ajustó su postura como les había enseñado el profesor Davidson y colocó las manos sobre las teclas. El ejercicio era sencillo. Simplemente tocar CDFG con la mano derecha y luego volver a bajar. Pero en el momento en que sus dedos tocaron las teclas, algo mágico sucedió. Las notas salieron claras y uniformes, con una sincronización perfecta y la presión justa. Sus dedos se movieron con una gracia natural que hizo que el sencillo ejercicio sonara casi musical. La sala quedó en silencio. Lisa terminó el ejercicio y levantó la vista. El profesor Davidson la miraba con expresión perpleja. «¿Ha estado practicando?», preguntó. «No, señor», dijo Lisa con sinceridad. «No tengo piano en casa», frunció el ceño el profesor Davidson. «Bueno, debe tener alguna habilidad natural. Pero no deje que se le suba a la cabeza. La habilidad natural solo llega hasta cierto punto. Tocar el piano de verdad requiere años de estudio disciplinado». Lisa asintió y regresó a su asiento. Podía sentir que los demás estudiantes la miraban con curiosidad, pero el profesor Davidson pasó rápidamente a la siguiente persona. Después de la clase, Lisa recogió sus cosas y se dirigió a la puerta. Oyó al profesor Davidson hablando con su asistente, una joven llamada señorita Rodríguez. «Vigila a esa», dijo, señalando a Lisa con la cabeza. «Parece tener algo de coordinación, pero la gente así suele creerse mejor de lo que es. Ya lo he visto antes. Se confían demasiado y luego se frustran al darse cuenta de cuánto trabajo real implica». La señorita Rodríguez miró a Lisa. «¿Deberíamos pasarla a la clase intermedia?». El profesor Davidson negó con la cabeza con firmeza. «Para nada. Necesita aprender disciplina y técnica adecuada antes que nada. La habilidad natural sin el entrenamiento adecuado es, de hecho, más difícil de corregir que empezar de cero». Lisa fingió no oírlos al pasar junto a ellos. Afuera, la lluvia había parado, pero el aparcamiento estaba lleno de charcos que reflejaban las farolas.
Se sentó en su Honda Civic de 15 años unos minutos antes de arrancar el motor mientras conducía a su pequeño apartamento. Lisa pensó en la sensación de sus dedos sobre las teclas del piano. Habían pasado 29 años desde la última vez que tocó un piano, pero sus manos lo recordaban. Lo recordaban todo. Aparcó en su sitio y subió las escaleras hasta su apartamento en el segundo piso. El edificio era viejo y las paredes delgadas, así que podía oír la televisión de su vecino a través de la pared. Su apartamento era pequeño pero limpio, solo una habitación, un baño, la cocina y una pequeña sala de estar con un sofá que había encontrado en una venta de garaje. Lisa se preparó una taza de té y se sentó a la mesa de la cocina, pensando en la clase. Los demás estudiantes parecían bastante agradables, aunque obviamente ella no encajaba en su mundo de fondos de jubilación y clubes de campo. El profesor Davidson claramente dudaba de ella, pero no importaba. Estaba acostumbrada a que la gente la subestimara. Lo que importaba era que por fin lo estaba logrando. Después de todos estos años de soñar, ahorrar y poner excusas, de hecho estaba tomando clases de piano. Dot miró el calendario de su refrigerador y contó los días hasta la siguiente clase. 6 días. Apenas podía esperar. Dot mientras se preparaba para acostarse. Lisa se sorprendió tarareando la sencilla melodía del ejercicio de dedos. Sus dedos se movían silenciosamente en su soporte de punto, practicando los movimientos, incluso sin piano. Mañana volvería al restaurante a las 5 de la mañana, tomando pedidos, rellenando tazas de café y limpiando mesas. Pero ahora tenía algo que esperar con ilusión, algo que era solo para ella. Aún no sabía cuánto cambiarían su vida sus tranquilas clases de piano. No podía predecir que en tan solo unas semanas todo sería diferente. Solo sabía que, por primera vez en 29 años, había vuelto a tocar las teclas del piano y se sentía como volver a casa. Habían pasado 3 semanas desde que Lisa empezó la clase de piano, y el patrón se estaba volviendo más claro. Todos los jueves por la noche, terminaba su turno en el restaurante, conducía a casa para ducharse y cambiarse de ropa, y luego se dirigía al centro comunitario con esperanza en el corazón. Y cada semana, esa esperanza se desvaneció un poco. El profesor Davidson tenía un sistema y Lisa claramente lo dominaba. Mientras Margaret había pasado a tocar melodías sencillas con ambas manos y Robert estaba aprendiendo escalas básicas, Lisa seguía atascada en los mismos ejercicios de dedos de la primera semana. Cada vez que completaba una tarea a la perfección, el profesor Davidson encontraba algo mal. «Tienes la muñeca demasiado alta», decía, incluso cuando no lo estaba. «Estás acelerando el ritmo», añadía, aunque ella llevara el compás a la perfección. «Vamos a practicar este ejercicio una semana más. Concéntrate de verdad en dominar los fundamentos». Lisa empezó a notar lo diferente que trataba a los demás estudiantes. Cuando Margaret cometía errores, el profesor Davidson sonreía pacientemente. «No te preocupes, Margaret. Esto lleva tiempo. Lo estás haciendo de maravilla para alguien de tu edad». Cuando los dedos de Robert tropezaban con una escala sencilla, el profesor lo animaba. «Excelente esfuerzo, Robert. Veo que has estado practicando en casa. Sigue así». Pero cuando Lisa tocaba los mismos ejercicios a la perfección semana tras semana, el profesor Davidson apenas asentía. A veces ni siquiera se percataba de su interpretación. En cambio, se volvía para ayudar a otra alumna antes de que terminara. Lisa intentaba que no le molestara. Se decía a sí misma que tal vez estaba siendo demasiado susceptible, que tal vez el profesor Davidson solo intentaba ayudarla a construir una base sólida. Pero era difícil ignorar la forma en que la miraba, como si ocupara el espacio de alguien. Por lo demás, Dot, la señorita Rodríguez, la instructora asistente, era aún peor. Era una mujer joven, de unos 20 y tantos años, con un peinado impecable y ropa cara. Se había graduado de la Universidad Estatal con un título en música y parecía pensar que eso la hacía mejor que todos los demás, especialmente que Lisa. Dot, durante la 4ª semana de clase,
La señorita Rodríguez tomó a Lisa aparte al terminar la sesión. Lisa, ¿puedo hablar contigo?, dijo con voz dulce pero con un toque de mordacidad. Lisa recogió sus cosas y se acercó a la señorita Rodríguez, que estaba de pie junto al piano. Los demás estudiantes charlaban mientras guardaban sus libros de música y bolsos, pero Lisa podía sentir que escuchaban. He estado observando tu progreso, empezó la señorita Rodríguez. Y estoy un poco preocupada. A Lisa se le encogió el corazón. ¿Hay algún problema con mi forma de tocar? Bueno, no se trata de cómo toques. Exactamente, dijo la señorita Rodríguez, mirando a su alrededor para asegurarse de que los demás estudiantes pudieran oír. Se trata más bien de si esto es adecuado para ti. No lo entiendo. La señorita Rodríguez suspiró como si tuviera mucha paciencia con una niña difícil. Mira, me parece maravilloso que quieras aprender piano. De verdad. Pero estas clases están diseñadas para personas que tienen el tiempo y los recursos para comprometerse de verdad con el aprendizaje. Trabajas 6 días a la semana, ¿verdad? ¿En un restaurante? Lisa asintió, sintiendo que se le ardían las mejillas. Me preocupa que te estés preparando para una decepción, continuó la señorita Rodríguez. El piano requiere mucho tiempo de práctica y puede ser caro a medida que avanzas. Quizás te convenga más algo más práctico. El centro comunitario ofrece clases de cocina geniales o hay un grupo de acolchado muy popular que se reúne los martes. La sugerencia le cayó como una bofetada a Lisa. Clases de cocina, como si trabajar en la cocina todo el día no fuera suficiente. Y acolchado. Que ella fuera de clase trabajadora no significaba que no pudiera apreciar la música. Me gustaría seguir con el piano, dijo Lisa en voz baja, intentando mantener la voz firme. La señorita Rodríguez se encogió de hombros. Claro, es tu decisión. Solo intento ayudarte a ser realista con tus objetivos. Mientras Lisa caminaba hacia su coche esa noche, oyó a la señorita Rodríguez hablando con Margaret y Patricia junto a la entrada principal. Lo siento por ella. De verdad, decía la señorita Rodríguez. Pero algunas personas simplemente no entienden lo que realmente implica la educación musical clásica. Probablemente piensa que puede ir una vez a la semana y aprender a tocar el Chopin por arte de magia. Las otras mujeres murmullaban con simpatía. No es su culpa, añadió Margaret. Simplemente no viene de ese tipo de entorno. La educación musical es algo que realmente necesitas empezar desde joven, cuando tu familia puede permitirse clases de verdad. Lisa se sentó en su coche un buen rato antes de arrancar el motor. Pensó en dejarlo. Sería tan fácil dejar de venir a pasar las tardes de los jueves en casa viendo la televisión. Como antes. El dinero que gastaba en clases podría destinarlo a arreglar su coche o tal vez a ahorrar para un apartamento. Mejor. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba la sensación de sus dedos sobre las teclas del piano. Incluso tocar esos sencillos ejercicios le parecía mágico. Era la única hora de la semana en la que se olvidaba de los pies doloridos, los clientes maleducados y las facturas que llegaban demasiado rápido. La semana siguiente, el profesor Davidson anunció que la clase iba a empezar a aprender rea. Canciones en lugar de solo ejercicios. Lisa sintió una chispa de emoción. Por fin, pensó que por fin podría tocar música de verdad. Empezaremos con Mary Had a Little Lamb. El profesor Davidson dijo, es una pieza perfecta para principiantes porque solo usa 3 notas y tiene un ritmo sencillo. Lisa tuvo que morderse la lengua para no reírse. Mary Had a Little Lamb. Había tocado esa canción cuando tenía 7 años, pero asintió con la cabeza junto con los demás estudiantes y esperó su turno para intentarlo. Cuando el profesor Davidson mostró la canción, Lisa se dio cuenta de que automáticamente escuchaba la armonía que podía acompañarla, de la misma manera que la mano izquierda podía tocar un acompañamiento sencillo para que sonara más tonto, pero sabía que no debía sugerir nada parecido. Margaret empezó primero, tocando lentamente la melodía con un dedo. El profesor Davidson fue paciente y la animó,
ayudándola a encontrar las teclas correctas y a contar el ritmo. Robert fue el siguiente. Logró tocar la mayor parte de la canción correctamente, aunque tuvo que parar y volver a empezar varias veces. Maravilloso progreso. El profesor Davidson dijo, «De verdad que le estás cogiendo el truco». Cuando le tocó el turno a Lisa, se sentó al piano y tocó Mary a the Little Lamb, tal como la había demostrado el profesor Davidson. Melodía sencilla, ritmo constante, sin florituras. Pero incluso tocando una canción tan básica, su musicalidad natural se hizo patente. Las notas eran perfectamente uniformes. El ritmo era preciso, y de alguna manera hizo que incluso esta canción infantil sonara agradable de escuchar. El profesor Davidson frunció el ceño. «La tocaste muy bien», dijo, y de alguna manera lo hizo sonar como una acusación. «Casi demasiado bien. Seguro que no has practicado esta canción antes». «No, señor», dijo Lisa con sinceridad. «Nunca la he practicado». El profesor Davidson anotó en su portapapeles. «Bueno, no te adelantes. Tocar una canción sencilla correctamente no significa que estés listo para material más avanzado. Seguiremos trabajando en esta pieza durante las próximas semanas. Quiero que te concentres en dominar de verdad los fundamentos». Lisa regresó a su asiento, confundida y frustrada. Había tocado la canción a la perfección, tal como él les había enseñado. ¿Qué más quería? Mientras tanto, Patricia, que había tropezado con la canción y había tocado varias notas mal, recibió elogios y ánimos. «No te preocupes por esos pequeños errores», le dijo el profesor Davidson. «Estás demostrando una verdadera sensibilidad musical. Creo que estás lista para intentar Twinkle, Little Star la semana que viene». Lisa observó esta interacción con creciente incredulidad. Patricia había cometido múltiples errores, pero la estaban pasando a una nueva canción. Lisa había tocado impecablemente, pero la estaban reteniendo para que dominara los fundamentos de una canción que ya dominaba. Después de la clase, escuchó al profesor Davidson hablar de nuevo con la señorita Rodríguez. «No me gusta que los estudiantes intenten presumir. Estaba diciendo que esa mujer se cree mejor de lo que es. Es un caso clásico de un poco de habilidad natural que se le sube a la cabeza. ¿Deberíamos cambiarla de clase?». La señorita Rodríguez preguntó. «No, necesita aprender humildad antes que nada. Lo peor que podríamos hacer es alimentar su ego. Necesita entender que la verdadera educación musical se trata de disciplina y entrenamiento adecuado, no solo de tocar». Lisa sintió una mezcla de ira y tristeza mientras conducía a casa esa noche. La estaban castigando por tocar bien. Para el profesor Davidson, su éxito no era prueba de que estuviera lista para material más desafiante. Era prueba de que necesitaba bajar un nivel. Durante las semanas siguientes, la tendencia continuó. Mientras otros estudiantes progresaban a un ritmo normal, cometiendo errores y recibiendo ánimos, a Lisa se le exigía un nivel imposible. Cada semana tocaba las piezas asignadas a la perfección y cada semana el profesor Davidson encontraba razones para mantenerla al mismo nivel. «Tu postura podría ser mejor. Quiero que te concentres de verdad en la curva de tus dedos. Dediquemos otra semana a esta pieza. Quiero que sea absolutamente perfecto». Los demás estudiantes también empezaron a tratarla de forma diferente. Al principio, sentían curiosidad por ella. Ahora, influenciados por la actitud del profesor, parecían verla como alguien que no encajaba del todo. Charlaban entre ellos sobre sus otras actividades, clubes de lectura, eventos benéficos, partidas de bridge, pero la conversación se interrumpía cuando Lisa se acercaba durante los descansos. Mientras todos se reunían alrededor de la mesa de centro para compartir historias sobre sus nietos o sus vacaciones recientes, Lisa se sentaba sola en su silla, fingiendo estudiar su libro de música. Empezó a temer las tardes de los jueves casi tanto como las esperaba con ilusión. Tocar el piano seguía siendo mágico, pero fue en la 8ª semana de clases cuando todo cambió.
Lisa llegó al centro comunitario ese jueves por la noche como siempre. Pero algo se sintió diferente en el momento en que entró en el aula de música. El profesor Davidson estaba de pie al frente con una gran sonrisa y la señorita Rodríguez sostenía un fajo de volantes coloridos. Buenas noches a todos, anunció el profesor Davidson mientras los estudiantes se acomodaban en sus sillas. Tengo noticias emocionantes que compartir con ustedes esta noche. Lisa tomó su asiento habitual en la esquina trasera y escuchó como profesora. Davidson explicó que el centro comunitario celebraría su concierto anual de recaudación de fondos en 3 semanas. Era un gran evento que recaudaba fondos para sus programas y este año asistiría gente de toda la ciudad. El profesor Davidson continuó. He decidido que nuestra clase de piano para principiantes participe. Será una oportunidad maravillosa para que les muestren a sus familias y amigos lo que han aprendido. Los demás estudiantes parecían entusiasmados. Margaret aplaudió y Robert empezó a hablar de invitar a sus hijos a ver. Patricia ya estaba preguntando qué ropa debería ponerse para la actuación, pero Lisa sintió un nudo en el estómago. No quería actuar frente a una multitud. Ella estaba feliz simplemente aprendiendo en la tranquilidad del aula. La idea de subirse a un escenario frente a desconocidos la hacía sentir mal. Ahora, dijo el profesor Davidson, levantando la mano para silenciar la charla. He estado pensando en qué piezas serían apropiadas para que cada uno de ustedes interpretara. Recorrió el aula asignando canciones a cada estudiante. Margaret tocaría, para Elisa, de Beethoven. Una hermosa pieza que Lisa sabía que era bastante difícil para un principiante. Robert recibió Canon y Re, de Pachelbel, otra impresionante pieza clásica. A Patricia le asignaron Claire Delon, de Debussy, una canción que Lisa recordaba que era increíblemente difícil. Lisa estaba asombrada. Eran piezas musicales serias, mucho más avanzadas que cualquier cosa que hubieran aprendido en clase. Se preguntó si el profesor Davidson les habría estado dando clases particulares o si tendrían 3 semanas para aprender estas desafiantes canciones. Entonces el profesor Davidson se giró hacia ella y su sonrisa se transformó en algo completamente distinto. Algo que no llegó a sus ojos. Y Lisa, dijo, con un tono de voz que atrajo la atención de todos. Tengo algo muy especial planeado para ti. El corazón de Lisa empezó a latir más rápido. No le gustaba cómo la miraba, como un gato que ha acorralado a un ratón. Vas a interpretar el vals del minuto de Chopin, anunció el profesor Davidson. La sala quedó en completo silencio. Lisa oía el tic-tac del reloj en la pared y el zumbido de los fluorescentes. Vio a Margaret boquiabierta, sorprendida. Robert parecía confundido, como si no estuviera seguro de haber oído bien. Patricia se quedó sin aliento. Lisa no sabía mucho de música clásica más allá de lo que recordaba de su infancia. Pero incluso ella sabía que Chopin era considerado uno de los mejores compositores para piano de la historia. El vals del minuto no era algo que un principiante tocaría. Ni siquiera era algo que un estudiante de nivel intermedio intentaría. Profesor Davidson, dijo Margaret con cuidado. ¿No es esa pieza bastante avanzada? La sonrisa del profesor Davidson se ensanchó. Sí, es muy difícil, pero creo en impulsar a mis alumnos a alcanzar su máximo potencial. Lisa ha demostrado cierta coordinación natural en clase, así que creo que esta será una buena prueba para ver si realmente se toma en serio aprender a tocar el piano. La señorita Rodríguez se adelantó con una partitura en la mano. Aquí tienes tu pieza, Lisa, dijo, ofreciéndole las páginas con una sonrisa que casi parecía emocionada. Tienes 3 semanas para prepararte. Eso debería ser tiempo de sobra para alguien con una habilidad natural. ¿No crees? Lisa tomó la partitura con manos temblorosas. Las páginas estaban cubiertas de notas que parecían pequeños puntos negros dispersos en docenas de líneas. Había símbolos y marcas que no reconoció, indicaciones de tempo escritas en italiano y números de dedos escritos a lápiz sobre casi cada nota. Nunca había visto música tan complicada en su vida.
No creo que pueda tocar esto, dijo Lisa en voz baja, con una voz apenas audible. Tonterías, dijo el profesor Davidson con firmeza. No te lo asignaría si no creyera que puedes con él. Llevas semanas diciéndonos que tocabas el piano de niña. Esta es tu oportunidad de demostrarlo. Lisa levantó la vista de la partitura y vio que todos en la sala la miraban fijamente. Algunos rostros mostraban compasión, como si sintieran pena por lo que obviamente iba a ser un desastre. Otros parecían curiosos, esperando a ver qué pasaba. Pero el profesor Davidson y la señorita Rodríguez parecían satisfechos consigo mismos, como si acabaran de resolver un problema que los había estado molestando durante semanas. ¿Cuándo es el concierto?, preguntó Lisa, aunque ya temía la respuesta. Dentro de 3 semanas el sábado, respondió la señorita Rodríguez alegremente. La función empieza a las 7. Esperamos un lleno total, probablemente de 200 a 300 personas. Los periódicos locales suelen cubrir la entrada a las 2. Lisa sintió que iba a vomitar 300 personas. ¿Un periódico? Nunca había actuado delante de cualquiera en su vida, y mucho menos de un público tan grande. ¿Y si no puedo aprenderlo a tiempo?, preguntó. El profesor Davidson se encogió de hombros. Entonces supongo que descubrirás lo que requiere tocar el piano de verdad. Esto no es como los ejercicios sencillos que hacemos en clase, Lisa. Esto es música clásica de verdad. Requiere dedicación, disciplina y cientos de horas de práctica. La forma en que lo dijo dejó claro que no creía que ella fuera capaz de ninguna de esas cosas. Quizás, añadió la señorita Rodríguez amablemente, podrías considerar tocar algo más sencillo. Mary tenía un corderito, podría ser más apropiado para tu nivel actual. La sugerencia pretendía ser humillante y funcionó. Lisa sintió que se le ponía la cara roja al imaginarse en el escenario frente a 300 personas tocando una canción infantil mientras los demás estudiantes actuaban. Hermosas piezas clásicas. Intentaré aprender el Chopin, dijo Lisa, con la voz más fuerte de lo que sentía. El profesor Davidson pareció sorprendido, como si esperara que se rindiera inmediatamente. ¿Seguro? Aún no es tarde para elegir algo más razonable. Estoy seguro. Mucho. Bueno, entonces, el profesor Davidson se giró para dirigirse al resto de la clase. Quiero que todos comprendan la gran responsabilidad que esto supone. Representarán nuestro programa de piano ante toda la comunidad. La gente juzgará la calidad de nuestra enseñanza según sus interpretaciones. Hizo una pausa y miró directamente a Lisa. Confío en que todos practicarán con diligencia y harán todo lo posible por no avergonzarse ni a sí mismos ni a este programa. El mensaje era claro. Si Lisa fallaba, y obviamente él esperaba que lo hiciera, se vería mal para todos después de la clase. Los demás estudiantes rodearon a Lisa con expresiones de preocupación y una pena apenas disimulada. ¿De verdad vas a intentar tocar esa pieza?, preguntó Margaret, mirando la partitura en las manos de Lisa como si fuera un arma peligrosa. Es una de las piezas más difíciles del repertorio para piano, añadió Robert. Mi nieto lleva 5 años tomando clases y su profesor dice que aún no está listo para cortar. Patricia le puso una mano suave en el hombro a Lisa. Quizás deberías hablar con el profesor Davidson en privado. Estoy segura de que entendería si quisieras cambiar a algo más fácil. Pero Lisa veía a la señorita Rodríguez observando la conversación desde el otro lado de la sala y captó la leve sonrisa en el rostro de la joven. Todo esto había sido planeado. Querían que reprobara. Querían que se avergonzara tanto que abandonara la clase y dejara de incomodarlos con su presencia. Estaré bien, dijo Lisa, obligándose a sonreír. Es solo música, ¿verdad? Mientras caminaba hacia su coche, Lisa oyó al profesor Davidson y a la señorita Rodríguez hablando cerca de la entrada. ¿Crees que de verdad intentó tocarla?, preguntó la señorita Rodríguez. Oh, eso espero, respondió el profesor Davidson riendo. ¿Te lo imaginas? Apenas puede con Mary, tenía un corderito, y ahora cree que sabe tocar el sable.
Todo el público sabrá en los primeros compases que no tiene nada que hacer en ese escenario. ¿Y si se echa atrás? Mejor aún. Entonces todos verán que no se tomaba en serio aprender piano desde el principio. De cualquier manera, creo que nuestro pequeño problema se resolverá solo. Lisa se quedó sentada en su coche en el aparcamiento un buen rato después de volver a entrar. Miró la partitura extendida en el asiento del copiloto, todas esas pequeñas notas agitándose hasta que se le llenaron los ojos de lágrimas. Pensó en cómo el profesor Davidson le había sonreído al darle esa tarea imposible. Pensó en la útil sugerencia de la señorita Rodríguez de que tocara una canción infantil. Pensó en las miradas de lástima de los demás estudiantes y en su suposición de que suspendería. Todos esperaban que se rindiera. Querían que desapareciera para poder volver a su cómodo mundo donde todos lucían iguales. Provenían del mismo entorno y nadie cuestionaba sus suposiciones sobre quién pertenecía a su clase de piano. Dot. Lisa se secó los ojos y arrancó el motor. Tenía 3 semanas para aprender una de las piezas más desafiantes de la literatura clásica para piano. 3 semanas para prepararse para una actuación frente a cientos de personas. 3 semanas para demostrar que pertenecía a ese escenario. Dot. Mientras conducía a casa por las calles oscuras, Lisa tomó una decisión que lo cambiaría todo. No iba a rendirse. No iba a cambiar a una pieza más fácil. No iba a darles al profesor Davidson y a la señorita Rodríguez la satisfacción de verla fracasar. Iba a aprender ese Chopin waltz aunque eso la matara. Lo que no hicieron. La noche del concierto llegó más rápido de lo que Lisa esperaba. 3 semanas habían pasado en un torbellino de preparativos, noches de insomnio y una determinación que no había sentido en décadas. Esa noche, el centro comunitario de Riverside estaría lleno de gente. Esperando verla fracasar espectacularmente, Lisa se quedó en la pequeña habitación detrás. En el escenario que servía de backstage, escuchaba los sonidos de la multitud que se reunía en la sala principal. Las voces se mezclaban en un murmullo bajo, interrumpido por el roce de las sillas y alguna que otra carcajada. A través de las delgadas paredes, podía oír a las familias encontrando sus asientos, el crujido de los programas y las animadas conversaciones sobre las funciones de la noche. Dot bajó la vista hacia su ropa y sintió una familiar oleada de inseguridad. Mientras los demás artistas habían llegado con elegantes vestidos de noche y trajes formales, Lisa llevaba el mismo atuendo que había usado en su primera clase de piano. Vaqueros oscuros, un sencillo suéter negro y su único par de zapatos de vestir, que había comprado en una tienda de descuento hacía 2 años. Había considerado buscar algo más elegante, pero su presupuesto no le permitía ropa formal. Y, sinceramente, había pasado cada momento libre de las últimas 3 semanas haciendo algo mucho más importante que ir de compras. Margaret apareció por la esquina, deslumbrante con un vestido azul marino y pendientes de perlas. Lisa, ¿estás lista? Te toca después de Patricia. Lisa asintió, aunque el corazón le latía muy rápido. Se preguntó si el público podría oírla. Estoy lista. La expresión de Margaret se suavizó con compasión. Escucha, si subes y cambias de opinión, nadie te culpará. Siempre podrías decir que no te sientes bien. El profesor Davidson lo entendería. Pero Lisa sabía que el profesor Davidson no lo entendería en absoluto. Estaría encantado si ella se echaba atrás en el último minuto. Demostraría todo lo que había creído sobre ella desde el principio. Gracias, pero voy a tocar, dijo Lisa. En voz baja, salió del escenario. Podía oír a Patricia terminar de interpretar a Clare Delon. El público aplaudió con entusiasmo y Patricia regresó tras el escenario radiante de orgullo y alivio. El profesor Davidson apareció un momento después, mirando su reloj y observando a los artistas que quedaban. Muy bien, Lisa, te toca, dijo, pero su tono no era alentador. Era más como si alguien anunciara que era hora de un procedimiento médico desagradable. Recuerden, esto se está grabando para los archivos del centro comunitario, y hay un reportero del periódico local en la tercera fila.
Hagan lo mejor que puedan. Lisa caminó hacia la entrada del escenario, pero el profesor Davidson la sujetó del brazo. ¿Están completamente seguros de esto?, preguntó en voz baja. Aún no es tarde para cambiar a algo más sencillo. Tengo la partitura de Fizz aquí mismo. Sería mucho más apropiado. Lisa lo miró un largo momento. Pudo ver la esperanza en sus ojos, el deseo desesperado de aceptar su oferta y salvarse de lo que él estaba seguro sería una humillación pública. Detrás de él, la señorita Rodríguez observaba con una emoción apenas disimulada, como quien espera un accidente de coche. Yo estoy tocando el corte, dijo Lisa con firmeza. Profesor, el rostro de Davidson se endureció. Muy bien. No digas que no te advertí. Salió al escenario para presentarla, y Lisa pudo escuchar su voz a través del sistema de sonido. Nuestra siguiente intérprete es Lisa Martínez, quien lleva 8 semanas en nuestro programa de piano para principiantes. Lisa trabaja en un restaurante local y decidió perseguir su sueño de aprender piano más adelante. La forma en que lo dijo sonó como un caso de caridad, alguien por quien el público debería sentir lástima. Intentará interpretar el vals del minuto de Xiaoping, una decisión bastante ambiciosa para alguien de su nivel. El público murmuró y Lisa pudo percibir la sorpresa en sus voces. Alguien dijo entrecortadamente en un tono que sugería que pensaban que había habido un error. Lisa ha estado muy decidida a desafiarse a sí misma. El profesor Davidson continuó, así que apoyémosla mientras da su mejor esfuerzo. Lisa respiró hondo y subió al escenario. Las luces eran más brillantes de lo que esperaba, y sus ojos tardaron un momento en acostumbrarse. Cuando lo hicieron, vio exactamente lo que la señorita Rodríguez había dicho. Prometido. Filas y filas de personas llenaban cada asiento en el salón principal del centro comunitario. Familias con niños, parejas mayores, adolescentes con sus teléfonos listos para grabar, y en la tercera fila, una mujer con un bloc de notas que debía ser la reportera del periódico. Todos la miraban. Lisa se acercó al piano de cola en el centro del escenario y se sentó en el banco. Ajustó su postura como le habían enseñado y colocó las manos en su regazo por un momento, mirando las teclas que se le habían vuelto tan familiares en las últimas 3 semanas. Dot estaba entre el público. Podía ver a los otros estudiantes de piano sentados en la primera fila. Margaret le dedicó una sonrisa alentadora, pero sus ojos estaban llenos de preocupación. Robert parecía estar viendo a alguien a punto de saltar de un acantilado. Patricia tenía las manos juntas como si estuviera rezando. Detrás de ellos, Lisa vio al profesor Davidson y a la señorita Rodríguez de pie al lado del salón. El profesor Davidson tenía los brazos cruzados y miraba su reloj de nuevo, probablemente preguntándose ¿cuánto tardaría Lisa en rendirse y salir del escenario? La señorita Rodríguez le susurraba algo a una mujer elegante a su lado, probablemente explicándole que esto iba a ser un desastre. Lisa puso las manos sobre las teclas y sintió la magia familiar que ocurría cada vez que tocaba un piano. El ruido del público se desvaneció. Las luces brillantes dejaron de molestarla. El miedo que había estado creciendo en su pecho durante 3 semanas desapareció de repente. Este era su momento. Durante 29 años, había ocultado quién era realmente. Durante 29 años, había fingido ser alguien más pequeña, más silenciosa, menos capaz de lo que realmente era. Había servido café, recogido mesas, sonreído a clientes groseros y nunca había dejado que nadie viera la persona que solía ser. Pero esta noche, frente a 300 personas que esperaban su fracaso, Lisa finalmente estaba lista para dejar de esconderse. Empezó a tocar. Las primeras notas de Minute Waltz de Chopin llenaron la sala, y el cambio en el público fue inmediato. El murmullo cesó. El crujido de los programas cesó. Incluso los niños parecían percibir que algo extraordinario estaba sucediendo porque Lisa no solo tocaba las notas correctamente. No solo lograba interpretar una pieza difícil sin cometer errores. Tocaba con una destreza y un arte propios de una sala de conciertos.
no de una recaudación de fondos para un centro comunitario. Sus dedos se movían por las teclas con una gracia y precisión imposibles. Cada nota era perfecta. Cada frase, moldeada con una inteligencia musical que denotaba años de formación avanzada. Los pasajes difíciles, que desafiarían incluso a pianistas experimentados, fluían de sus manos como agua, sin esfuerzo y hermosos. Pero no era solo perfección técnica. Lisa aportaba algo más a la música. Algo que no se podía enseñar en ninguna clase de piano. Tocaba con alma, con emoción, con la profunda comprensión musical que surge de vivir la alegría, el desamor y todo lo demás. En la primera fila. Margaret se quedó boquiabierta. Robert estaba inclinado hacia adelante en su asiento, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Patricia tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, aunque probablemente no se dio cuenta. El profesor Davidson ya no miraba su reloj. Miraba al escenario con una expresión de total conmoción, como quien ve el agua convertirse en vino. La señorita Rodríguez palideció y se aferró al brazo de la mujer que estaba a su lado. La reportera había dejado de tomar notas y se limitaba a escuchar. Olvidaba el bolígrafo en la mano. Lisa llegó a la parte central del vals, donde la melodía se vuelve más suave y lírica. Esta era la parte que requería mayor sensibilidad musical, donde la habilidad técnica por sí sola no era suficiente. La intérprete tenía que comprender la esencia emocional de la pieza y comunicarla al público. Lisa la tocó como quien comparte un secreto. Su toque en las teclas era tan delicado que las notas parecían flotar en el aire, cada una colocada con una sincronización y una expresión perfectas. El público guardó silencio absoluto, temeroso de que incluso respirar demasiado fuerte pudiera romper el hechizo mientras ella entraba en la sección final, donde el vals se desarrolla hasta su brillante conclusión. La interpretación de Lisa se volvió más potente sin perder nada de su elegancia. Sus manos revoloteaban sobre el teclado en pasajes que la mayoría de los pianistas practican durante meses para dominar, y ella los hacía parecer espontáneos. Las últimas notas resonaron en la sala silenciosa, y por un instante nadie se movió. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad, como si el público temiera que los aplausos los despertaran de un hermoso sueño. Entonces, alguien al fondo empezó a aplaudir. Otros se unieron, y en cuestión de segundos, toda la sala estalló en aplausos como nunca antes había oído Lisa. La gente se ponía de pie, vitoreaba, silbaba y aplaudía con tanta fuerza que les dolían las manos. Lisa se sentó en el banco del piano, mirando al público con lágrimas en los ojos. Lo había logrado. De verdad lo había logrado. Después de 29 años de ocultación, por fin le había mostrado al mundo quién era en realidad. El profesor Davidson se abría paso entre la multitud hacia el escenario, con el rostro entreconfundido, avergonzado y algo que podría haber sido ira. La señorita Rodríguez no estaba a la vista. El reportero tomaba notas frenéticamente, probablemente intentando descifrar cómo una camarera de un restaurante local acababa de ofrecer una de las actuaciones de piano más extraordinarias que nadie en esa sala hubiera presenciado jamás, pero Lisa apenas se percató de ninguna de ellas. Los aplausos aún resonaban en los oídos de Lisa al bajar del escenario, pero apenas podía oírlos por encima del latido de su propio corazón. 29 años de ocultación habían terminado en 3 minutos y medio. Había tocado el vals del minuto de Chopin, no solo correctamente, sino con belleza, con maestría, de una manera que no dejaba lugar a dudas sobre quién era en realidad. Entre bastidores, los demás artistas la esperaban con expresiones que nunca antes había visto. Margaret Ruse. Adelante primero, con los ojos brillantes de lágrimas y emoción. Lisa, eso fue increíble, dijo Margaret, agarrándose las manos. Nunca había oído algo así en mi vida. ¿Cómo aprendiste a tocar así? Antes de que Lisa pudiera responder, Robert apareció junto a ellos, sacudiendo la cabeza con asombro. No entiendo. Llevas 2 meses en la clase de principiantes. Hemos estado tocando
Mary Adalito Lamb, y acabas de interpretar una de las piezas más difíciles para piano clásico. ¿Qué pasa? Patricia se unió a ellos, todavía secándose las lágrimas. Lisa, tienes que decirnos la verdad. ¿Quién eres realmente? Lisa los miró a la cara, confundida, asombrada, pero ya sin condescendencia ni compasión. Por primera vez desde que se había unido a la clase, la miraban como a una igual. De hecho, la miraban como si fuera algo extraordinario, pero antes de que pudiera explicar nada, el profesor Davidson apareció entre bastidores. Su cara estaba roja, y Lisa no supo si era de vergüenza, de ira o de ambas. La señorita Rodríguez estaba justo detrás de él, con aspecto de querer desaparecer en la pista. «Necesito hablar contigo», le dijo el profesor Davidson a Lisa, con voz tensa y controlada. Inmediatamente, los demás estudiantes retrocedieron, percibiendo la tensión. Lisa siguió al profesor Davidson a un rincón tranquilo del backstage, donde él se giró para mirarla con una expresión que ella nunca antes había visto. «¿Quién eres?», preguntó en voz baja pero intensa. «Y no me vengas con historias de trabajar en un restaurante y tomar clases de piano para principiantes. Nadie toca el corte así sin años de formación profesional». Lisa respiró hondo. Sabía que este momento llegaría, pero aún no estaba segura de cómo explicar 29 años de silencio en pocas frases. «Me llamo Lisa Elena Martina Yamamoto», dijo en voz baja. «Nací en Tokio, pero crecí principalmente en Nueva York y Los Ángeles. Empecé a tocar el piano a los 4 años. El profesor Davidson abrió mucho los ojos, pero no me interrumpió. A los 10, ya tocaba con orquestas juveniles. A los 12, gané el concurso Van Cliver Jr. Di mi primer recital profesional en el Carnegie Hall a los 14. La voz de Lisa era firme, pero los recuerdos me traían una mezcla de alegría y dolor. Estudié con algunos de los mejores profesores de piano del mundo, Dmitri Petrov en Moscú, Chun Wei-min en Pekín, Isabella Rossi en Milán. El rostro del profesor Davidson palideció por completo. Eran nombres que cualquier músico clásico serio reconocería. Maestros legendarios que solo trabajaban con los estudiantes más talentosos. Cuando tenía 15 años, me aceptaron en la escuela Juilliard, continuó Lisa. Se suponía que debía empezar el programa preescolar y luego ingresar directamente en su conservatorio de pregrado. Tenía contratos de grabación en negociación y giras de conciertos planeadas. Todos decían que iba a ser el próximo gran pianista clásico. «¿Qué pasó?», preguntó el profesor Davidson, aunque su voz apenas era un susurro. La compostura de Lisa flaqueó por un instante. «El negocio de mi padre se derrumbó cuando yo tenía 16 años. No solo fracasó, sino que fue completamente destruido por un socio que lo malversó todo. Perdimos nuestra casa, nuestros ahorros, todo. Mi madre enfermó por el estrés y necesitó un tratamiento médico caro. Tuve que elegir entre mi carrera musical y cuidar de mi familia». El backstage se quedó en silencio. Incluso los sonidos del público en la sala principal parecían apagados. «Me mudé aquí para cuidar de mi madre y empecé a trabajar para pagar sus facturas médicas. He estado trabajando desde entonces. Restaurantes, servicios de limpieza, lo que fuera que encontrara. Me dije a mí mismo que era temporal, que algún día volvería a la música. Pero ese día nunca llegó. Mi madre falleció hace 5 años, y para entonces yo llevaba tanto tiempo alejada del piano serio que no sabía si podría volver». El profesor Davidson la miró fijamente un buen rato. «Pero tú podrías haber regresado. Acabas de demostrar que tu talento sigue ahí. ¿Por qué no intentaste reiniciar tu carrera?». Lisa se encogió de hombros con tristeza. «¿Sabes qué edad tienen la mayoría de los pianistas clásicos cuando comienzan sus carreras profesionales? Adolescentes, 20 y tantos como máximo. Para cuando yo cumplí 30, ya era demasiado vieja. Y no me quedaban contactos, ni dinero para nuevas grabaciones ni publicidad. El mundo de la música clásica no tiene mucha paciencia con las camareras de mediana edad,
ni siquiera con las que solían ser prodigios. La señorita Rodríguez había estado escuchando a pocos metros de distancia, y ahora dio un paso al frente con lágrimas en los ojos. Lisa, lo siento mucho. La forma en que te tratamos, las cosas que dijimos. Lisa miró a la joven que llevaba semanas sugiriendo que probara clases de cocina en lugar de piano. No lo sabías. Nadie lo sabía. No quería que nadie lo supiera. ¿Pero por qué?, preguntó el profesor Davidson. ¿Por qué ocultar algo así? Lisa pensó en cómo explicarlo. Porque cuando has perdido algo que era tu identidad completa, a veces es fácil. Para fingir que nunca existió. Dolía demasiado pensar en lo que solía ser, en lo que podría haber sido. Trabajando en el restaurante, viviendo una vida sencilla. Era seguro. Nadie esperaba nada de mí, así que no podía decepcionar a nadie. Hizo una pausa, mirando las caras a su alrededor, escuchando su historia. Pero entonces empecé a ir a tu clase y cada semana que tocaba esas teclas del piano, recordaba quién solía ser. Empecé a extrañar a esa persona. Cuando me asignaste la pieza de Chopin, pensé que tal vez era hora de dejar de esconderme. El profesor Davidson se pasó las manos por el pelo, con el aspecto de un hombre que acababa de descubrir que toda su visión del mundo estaba equivocada. Lisa, no sé qué decir. La forma en que te traté, las suposiciones que hice. Me avergüenzo de mí mismo. Lisa asintió, pero no dijo nada. Ya no estaba enojada. La actuación había borrado casi todo eso, pero ella tampoco estaba lista para perdonarlo. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Margaret, apareciendo junto a ellos. Con Robert y Patricia pisándoles los talones, Lisa no había pensado tan a futuro. Durante semanas, toda su energía se había centrado en aprender la pieza de cortar y sobrevivir a la actuación. Ahora que había terminado, no estaba segura de qué vendría después. No lo sé, dijo con sinceridad. Supongo que volveré a trabajar el lunes. El restaurante no se gestiona solo. Pero no puedes volver a eso, dijo Patricia con urgencia. No después de lo que acabamos de oír. Tienes demasiado talento para desperdiciarlo. Antes de que Lisa pudiera responder, una mujer apareció entre bastidores. Era la reportera, todavía con su bloc de notas en la mano y con aspecto un poco abrumada. Disculpe, dijo la reportera. Soy Jennifer Walls del Riverside Gazette. ¿Podría hablar con usted, señorita Martínez? Esa actuación fue... Bueno, llevo 15 años cubriendo eventos comunitarios y nunca había oído nada parecido. Lisa accedió a hablar con la reportera y durante los siguientes minutos, se encontró contando su historia de nuevo. Los ojos de Jennifer se agrandaban con cada detalle, y Lisa prácticamente podía ver los titulares formándose en la mente de la mujer. Esto va a ser noticia de primera plana, dijo Jennifer cuando Lisa terminó. ¿Te importa si te pregunto qué planeas hacer ahora? ¿Vas a volver a la música profesional? Lisa miró a su alrededor, entre bastidores, al profesor Davidson, que aún estaba procesando su sorpresa por la señorita Rodríguez, que no dejaba de disculparse con sus compañeros que la miraban como si lo estuviera haciendo. ¿Algún milagro? Creo, dijo Lisa lentamente. Me gustaría dar clases. El profesor Davidson levantó la cabeza de golpe. ¿Enseñar? No a la interpretación clásica, aclaró Lisa. Ese mundo probablemente no me recibiría de nuevo. Pero hay mucha gente como yo, gente que ama la música pero cree que no es para ellos porque son demasiado mayores o demasiado pobres o no encajan en la imagen adecuada. Tal vez podría empezar un programa para personas que han sido ignoradas. Jennifer garabateaba frenéticamente. ¿Dónde darías clases? Lisa miró al profesor Davidson. Bueno, eso depende de si el centro comunitario estaría interesado en un programa de piano diferente, uno que realmente acoja a todos. El rostro del profesor Davidson pasó por varias expresiones antes de definirse en algo que parecía humildad. Lisa, después de esta noche, creo que podrías dar clases donde quisieras.
Y si estás dispuesta a perdonar a un viejo tonto que dejó que sus prejuicios lo cegaran ante un talento extraordinario, sería un honor para mí ayudarte a empezar el programa que quieras. La señorita Rodríguez también se ofreció. Me gustaría ayudar también, si me lo permites. Tengo mucho que aprender sobre cómo tratar a las personas con respeto, sin importar su origen. Lisa sonrió por primera vez desde que bajó del escenario. Creo que eso podría funcionar. 3 meses después, Lisa estaba en la misma sala de música del Centro Comunitario Riverside, pero todo era diferente. Las sillas plegables estaban dispuestas en círculo en lugar de filas. Había una cafetera en un rincón y las paredes estaban cubiertas de fotos de estudiantes de todas las edades y procedencias. Su programa de música para todos había atraído a la gente. La clase para principiantes del profesor Davidson nunca habría llegado. Estaba Tom, un mecánico de 70 años que siempre había querido tocar blues al piano. María, una madre soltera que limpiaba oficinas por las noches y soñaba con tocar las canciones que escuchaba en la radio.